Este es el día que aquellos profetas desearon ver. Este es el día que habló Malaquías y Jesús también. Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez, y en boca de un hombre pondría su palabra de gloria y poder. Este es el día cuando la trompeta se oye resonar. Los muertos en Cristo con ese sonido se levantarán. Este es el día del Apocalipsis y su revelación. Este es el día que el Señor vendría al monte de Sión. Este es el día que aquellos profetas desearon ver. Este es el día que habló Malaquías y Jesús también. Este es el día que el Señor vendría en carne otra vez, y en boca de un hombre pondría su palabra de gloria y poder. Este es el día cuando la trompeta se oye resonar. Los muertos en Cristo con ese sonido se levantarán. Este es el día del Apocalipsis y su revelación. Este es el día que el Señor vendría al monte de Sión. Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos en los diferentes países. Hoy, lunes 2 de enero de este año 2023, es realmente una bendición y privilegio poder saludarles a todos y cada uno de ustedes, los que están reunidos en los diferentes países, ya que un día como hoy en muchos lugares es feriado y están aprovechando para seguir estudiando y tener este compañerismo los unos con los otros alrededor de la palabra. Nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso
22 en adelante nos dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Vean siempre el ser humano y muy especialmente los que han estado en el programa divino, en cada edad y en cada dispensación, siempre es la tendencia de buscar a Dios, a las cosas de Dios. Y el ser humano eso es lo que siente en su corazón. Sabe que hay un creador de los cielos y de la tierra, y hay algo en su alma que les hace buscar e inquirir las cosas de Dios. El ser humano de por sí es religioso. Eso en una ocasión el hermano Branham lo habló y allí nos mostró que ya él viene con ese sentir y esa inclinación de religión. Y los escogidos de Dios, los hijos de Dios y todo ser humano que cree en Dios siempre busca a Dios. Siempre que es donde uno debe estar buscando a Dios, siempre es buscar a Dios en las buenas y en las malas. O sea, cuando están las cosas buenas y cuando están las cosas malas, o con dificultades o problemas las personas, siempre deben de buscar a Dios. Y cuando están las cosas buenas también. Y buscar a Dios en el tiempo en que la persona está viviendo y el programa de Dios para lo cual la persona ha sido colocada en este planeta Tierra, y ser parte de ese programa es una bendición grande y es la responsabilidad de cada persona, de cada ser humano. Y los escogidos de Dios, más todavía, saben y están conscientes de que Dios tiene un programa, y en ese programa ellos son parte. Dios ha hecho al ser humano socio de él, o sea, ha hecho al ser humano parte de su programa, porque somos su programa, somos parte de ese programa. Por consiguiente, automáticamente cuando un escogido de Dios, ese atributo de Dios, viene a este planeta Tierra, va a llegar el momento en que hace contacto con ese programa y busca la forma de acercarse a ese programa, y cuando llega y se acerca a ese programa y lo recibe, ya luego viene a formar parte de ese programa estando en este cuerpo terrenal. Porque antes de venir a este planeta Tierra ya éramos parte de él, porque estábamos en él. Éramos su programa, pero en su pensamiento. Y cuando venimos a este planeta Tierra, como atributos de Dios, como pensamientos de Dios, nos acercamos a ese programa y es como un imán. Ahí hace contacto con su programa y ese atributo viene a ser la realidad de ese pensamiento, de ese programa que ya Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Por eso allá van y buscan a Jesús, no lo encuentran en ese lugar donde ya Él les había dado pan, o sea, les había dado comida, y fueron a buscarlo.
Pero esos eran seguidores de Jesús por otra cosa. Sigue diciendo, y hallándole en el verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Eran muchos seguidores de Jesús, pero por otras cosas, y estaban, vamos a decir, disque creyendo en Jesús, pero era porque estaban muy cómodos con esa trayectoria que venía Jesús teniendo con sus discípulos, y estaban aprovechando de todo eso, comían, estaban muy bien, hasta que llegó un momento en donde se escandalizaron. Porque miren, este capítulo nos enseña muchas cosas, y recuerden que el cumplimiento de su venida para el día postrero, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, sería paralelo en todo a la primera venida. Verso 27 del capítulo 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Vean, ahí están tentando a Jesús para que haga milagros para entonces creer, cuando Dios no está supuesto a hacer las cosas que la gente le digan. Él no está para complacer a nadie, más bien Él está para cumplir la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Vean cómo está escrito, le sacan las escrituras y le empiezan a mostrar a Jesús que ellos son creyentes de Moisés, de lo que trajo Moisés, de toda esa enseñanza que allí ellos le estaban leyendo a Jesús, de el libro de donde allí narra de que ellos durante el desierto comieron pan, maná del cielo, algo que había sucedido. Le sacaron las escrituras. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, vean que allí les está mostrando y les empieza a hablar poco a poco cosas un poco fuertes en el sentido de que ya está empezando a hablar lo que más adelante les va a decir, que el que no comiera más abiertamente, que el que no comiera su carne ni bebiera su sangre, no va a tener vida permaneciente en sí.
Pero aquí empieza poco a poco a hablarles cada vez más dura la palabra. Miren, dice, todo aquel o todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Vean, empezaron a murmurar lo que Jesús les estaba diciendo, les estaba revelando allí que era el cumplimiento de la venida del Señor, del cumplimiento de lo que el pueblo hebreo estaba esperando, de la venida del Mesías. Y empezaron a murmurar. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Por eso es que en Habacuc también dice, la tierra se será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y la enseñanza que estaba dando allí Jesús era para vida eterna. La enseñanza que Jesús estaba trayendo en su primera venida era para que todo aquel que creyera en él obtendría la salvación y obtendría al nacer de nuevo, creyendo en la venida del Mesías en su primera venida, como el sacrificio que iba a efectuar en la cruz del Calvario. Él, con esa enseñanza, estaba trayendo el conocimiento para que todo aquel que creyera en él obtuviera vida eterna. Se requería creer en la primera venida del Señor. Y se requiere tener y recibir la enseñanza en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para obtener el resultado de esa enseñanza, lo cual es, al creer en ese cumplimiento, se obtendrá el cuerpo eterno y glorificado luego de haber creído y recibido el sacrificio por medio del cumplimiento de la primera venida del Señor, que es la revelación de quién es Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice allí Jesús a Pedro, sobre la base de la revelación. Y sobre la base de la revelación de la segunda venida del Señor, es sobre esa base que obtendrá cada escogido de Dios, cada creyente en el Señor, obtendrá el cuerpo eterno y glorificado. Sin esa enseñanza, sin creer en la enseñanza que Dios está trayendo en este tiempo, por medio del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, sin esa enseñanza ninguna persona podrá ser transformada y raptada. Como tampoco sin el conocimiento de la enseñanza de la primera venida del Señor, nadie puede recibir el nuevo nacimiento. Sigue diciendo, así en el verso 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí,
tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come de él, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y miren acá, vamos a leer un momentito aquí, en el libro, este mensaje de hoy se ha cumplido esta escritura, nos dice el reverendo William Branham, dice en la página 8, dice, pero todavía pienso en lo tremendo de aquella ocasión. Piense en esto, el Mesías allí, ¿por qué se les pasó por alto? ¿Por qué sus propios líderes, los cuales deberían haber conocido al Mesías, los que deberían haber estado bien entendidos en las Escrituras, que debieran haber tenido conocimiento de las Escrituras, fueron los que degradaron a este hombre? Dijeron, en primer lugar, él es hijo ilegítimo. Nosotros no creeríamos tal cosa. Vean, se ponen a mirar al Jesús que ellos conocen y dicen cómo es posible que se va a cumplir eso en esa persona. Nosotros no creeríamos tal cosa. Y aún años después, nosotros no creemos tal cosa. Moriríamos, dice el hermano Branham, moriríamos por el privilegio de decir, él fue un hijo nacido de virgen. Y llegará el tiempo aún, y llegará el tiempo algún día, cuando las cosas que vemos a Jehová hacer en nuestro medio hoy, los hombres en las edades por venir, si las hay, y las edades por venir es la dispensación de reino que se corren, esas 7 edades, y la última, la octava. Y si las hay, morirán por las verdades que hablamos hoy. Y él escribe los 144,000 y de ahí no escribe más nada y hace una estrella y una flecha de arriba abajo en ese parrafito y escribe, morirán por el mensaje. Dice, por las verdades que hablamos hoy. Lo tendrán que hacer cuando venga la marca de la bestia y no se permita predicar el evangelio de esta manera, cuando se lleve a cabo esta gran unión de iglesias, lo cual está casi listo ahora mismo para formar la iglesia universal. Usted tendrá que sellar su testimonio con su propia sangre por creer esto. Le conviene creerlo ahora. O sea, que llegará un momento en donde solamente hasta cierto momento ya no habrá oportunidad para recibir y creer en el cumplimiento de la primera venida del Señor como el Cordero de Dios. Y ese momento ya pasó. Así también hay un tiempo en donde se cumple que ya no hay oportunidad para creer en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, y lo próximo es dar su vida por el mensaje en la gran tribulación. No podrán ser transformados. Si aquellos sacerdotes que condenaron a Jesús, estoy en la página 9, pudiesen resucitar, no lo condenarían. Recuerden que ya luego que están allá, los que rechazaron a Jesús y los que condenaron a Jesús, ya allí no pueden hacer la elección de creer. Ya el que está allí no puede cambiar la situación. La decisión es
Ahora, al igual que los que estén en la gran tribulación, que es la quinta dimensión abierta, no podrán decidir por entonces creer, para que Dios entonces los transforme. Así pasó con el hombre rico. Pues entonces, si no puede Lázaro venir y mojar con su dedo mi lengua de agua con agua, pues entonces mire, aparezca alguien, o déjame ir allí a decirle a mis hermanos para que no pasen lo que yo estoy pasando aquí, este tormento. Vean cómo ellos allí tuvieron el conocimiento de lo que hicieron mal. Rechazar el cumplimiento del programa de Dios correspondiente al tiempo en que vivieron, como pasó en los días de Noé. Aquellos que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, y fue Jesús y les predicó. Así también esta tercera etapa, que también impactará a los perdidos, también se les estará hablando que despreciaron la misericordia de Dios por última vez, y ya llegará el tiempo en donde no podrán dar marcha atrás. La decisión que han hecho será paralela a la decisión que hizo el hombre rico y la que hizo los que rechazaron en el tiempo de Noé la misericordia de Dios en aquel tiempo, que era en Noé, porque siempre la misericordia de Dios está en el profeta enviado por Dios en cada edad y en cada dispensación. Y el juicio divino también, porque los profetas son la bendición y son también el juicio. Y no podrán en este tiempo ya dar marcha atrás para decir, ahora sí yo veo, después que han cruzado la línea, o después que han rechazado, aunque se han quedado callados, pero han decidido más bien quedarse con el maná que fue enviado del cielo, como lo fue allí en el tiempo de Moisés. Se quedaron con la letra, se quedaron con las promesas que Dios hizo, pero no aceptaron lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús. Se quedaron creyendo la letra, no el cumplimiento de esa letra. Y miren ustedes una cosa aquí que nos habló nuestro hermano William Soto Santiago en el mensaje que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para trabajar unidos en la obra de Dios, predicado el 1 de agosto del 2009 en Monterrey, México. Dice: y para el trato o continuar el trato de Dios con el pueblo hebreo, en la segunda parte de la semana número 70, el ministerio correspondiente a Moisés y a Elías son los ministerios de Moisés y Elías siendo operados por el Espíritu Santo, que es el único que tiene ministerios. Por eso los judíos están esperando a Elías, un hombre de este tiempo donde esté el ministerio de Elías operado por el Espíritu Santo. Y están esperando a Moisés, o sea, un profeta como Moisés. Y esa es la promesa que tiene Dios que cumplir. Recuerden, es el Espíritu Santo el que opera los ministerios. Y el Mesías será un profeta como Moisés. En él será que se cumplirá esa promesa, porque la séptima trompeta, que son Moisés y Elías, y el séptimo sello, que es la venida del Señor, son la misma cosa. La séptima trompeta y el séptimo sello son la venida del Señor, porque Él viene con sus ángeles. Por eso envía a sus ángeles con gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, el mensaje para la dispensación del reino, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, conforme a Apocalipsis capítulo 7. Y el ángel que viene con el sello del Dios vivo, vean, es el que hace esa labor, porque en él el sello del Dios vivo que es el Espíritu Santo, estará operando el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Tan simple como eso. Así que, vean, los judíos están esperando a Elías, están esperando a Moisés y están esperando al Mesías. Y los tres que están esperando, ellos creen que será realmente una persona del tiempo donde esa promesa se cumpla.
Están esperando a Elías y están esperando por consiguiente un hombre del tiempo en que esa promesa se cumpla. Un hombre nacido en esta tierra a través de un hombre y una mujer. Y están esperando a Moisés, un profeta como Moisés, un hombre de esta tierra en el cual esté ese ministerio. Y están esperando al Mesías, un hombre que nazca en esta tierra y que en él esté el Espíritu de Dios cumpliendo esa promesa. Eso es lo que está esperando el pueblo hebreo. Y ellos no van a recibir otra cosa. Y ellos no reciben un profeta que ya está muerto. Tiene que estar vivo. O sea, tienen que recibir ellos a un hombre de carne y hueso. No un hombre que ya está muerto. Cuando dice aquí el hermano William, un hombre que está muerto, se refiere al velo de carne. Porque el Hijo de Dios, el escogido de Dios, y los profetas de Dios no mueren. Cuando mueren es en su cuerpo terrenal, pero su espíritu sigue viviendo. Es un alma de Dios, es un alma eterna, y siguen viviendo. Pero el velo de carne en donde ellos fueron manifestados en esta tierra, cuando termina, muere ese cuerpo terrenal donde ellos habitaron. Pero ahora miren lo que dice aquí. Cuando se fue Elías en ese cuerpo que estaba viviendo, representado los que van a ser raptados, se fue. Pero eso no quiere decir que el espíritu de Elías terminó. Vino en otro hombre, en otro velo de carne, Eliseo. Al igual en el tiempo de Moisés. Moisés cumplió el programa correspondiente al tiempo en que Dios lo envió y su cuerpo murió. Terminó sus días en este planeta Tierra, pero su espíritu, el espíritu ministerial de Moisés, siendo un profeta dispensacional también, ese espíritu reposó sobre Josué, porque tenía que ser el espíritu que entraría a la tierra prometida de ese pueblo, tendría que ser y tenía que ser un espíritu ministerial dispensacional. Por consiguiente, y vemos el espíritu ministerial de Moisés reposando sobre Josué. Pero el espíritu no muere. Ese espíritu que es de Dios, los espíritus de Dios, ese espíritu de profeta, ese ministerio de profeta, no muere, es eterno. Estoy hablando del espíritu ministerial. Y miren, sigue diciendo, y ellos no reciben a un profeta que ya está muerto. Tiene que estar vivo y que hable y que les dé el mensaje de la gran voz de trompeta de Isaías, capítulo 27, verso 13, que es el que llamará y juntará, con el cual serán llamados y juntados las tribus perdidas con las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, para consolidar las 12 tribus en un reino, el reino de David siendo restaurado y siendo establecido el reino de Dios en la tierra. Eso será los dos palos en la mano del profeta, los dos palos en la mano de Moisés y de Elías. Esos son los dos palos. Eso lo estoy leyendo yo, hice una pausa ahí. Esos son los dos, eso se lo estoy diciendo yo. Esos son los dos palos en la mano del profeta, o sea, los dos palos en la mano de esos ministerios de Moisés y de Elías. Hay un lugar donde él también lo escribe, ya luego lo conseguimos. Sigue diciendo nuestro hermano William: y por cuanto ha sido dicho que habrá una gran carpa catedral en donde va a llevarse a cabo grandes maravillas, grandes milagros, vean, ahí estarán los ministerios de los dos olivos, de los dos candeleros, de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, conforme a Zacarías capítulo 4, verso 11 al 14, que son los dos árboles de olivo y las dos ramas de olivo. También Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14, eso es lo que está prometido para este tiempo final. Y para el trato o continuar el trato de Dios con el pueblo hebreo, en la segunda parte de la semana número 70, el ministerio corresponde
el ministerio corresponde a Moisés y a Elías. Son los ministerios de Moisés y Elías siendo operados por el Espíritu Santo, que es el único que tiene ministerios. Por eso los judíos están esperando a Elías, un hombre de este tiempo donde esté el ministerio de Elías, operado por el Espíritu Santo, y están esperando a Moisés, o sea, un profeta como Moisés. Y esa es la promesa que Dios tiene que cumplir. Y el Mesías será un profeta como Moisés. En él será que se cumplirá esa promesa, porque la séptima trompeta, que son Moisés y Elías, y el séptimo sello, que es la venida del Señor, son la misma cosa. La séptima trompeta y el séptimo sello son la venida del Señor, porque Él viene con sus ángeles. Por eso envía sus ángeles con gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje para la dispensación del reino, para llamar y juntar 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu, conforme a Apocalipsis capítulo 7. Ahora vean ustedes cómo nos dice aquí en el mensaje que estamos leyendo. Hoy se ha cumplido esta escritura. Dice, vamos a seguir un momentito aquí, en donde nos quedamos. En el verso, vamos a terminar un poquito más adelante aquí de la escritura del Evangelio según San Juan capítulo 6. Vamos a ver aquí el verso 50, por ahí nos quedamos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y ahí se pone a hablar, otra cosa más que los hace dudar a todos los que están allí, o sea, a que fuera dura esa palabra. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vean, muchos de los discípulos de Jesús ya le dieron la espalda. Por eso que estaba hablando allí Jesús, una revelación tan gloriosa, una enseñanza tan grande que les estaba dando allí Jesús. Entonces se pusieron a mirar, más bien era, pero este no es el hijo de José, es un hijo ilegítimo. Y empezaron a buscarle faltas a la palabra encarnada. Y empezaron a burlarse y a murmurar y a criticar a Jesús. Ahora miren ustedes acá, donde íbamos a seguir leyendo del mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura. Sigue diciendo en la página 9, si aquellos sacerdotes que condenaron a Jesús pudiesen resucitar,
no lo condenarían. Ahí fue que nos detuvimos y hablamos de ese hombre rico y también del tiempo de Noé y todos ellos que luego que estaban ya en ese lugar no tuvieron oportunidad para arrepentirse, sino que el juicio divino les vino. Lo mismo será con los que ya estarán en la gran tribulación, no tendrán oportunidad para decir ahora yo creo. O si nos vamos un poquito más antes, los que lleguen a estar viendo el cumplimiento de lo que Dios está haciendo en la parte culminante de la visión de la Gran Carpa Catedral en la tercera etapa, para creer tienen que llegar allí para ver todo lo que estará ocurriendo, para entonces creer. No habrá oportunidad para echar para atrás y decir ahora creo, y Dios entonces cumpla la promesa de la transformación de sus cuerpos. Así no es el programa divino. Sigue diciendo, pero usted dice, si yo hubiera estado presente, yo hubiera hecho tal o cual cosa. Pero esa no fue su edad. Esta es su edad. Este es el tiempo. Y ahora se puede decir, cualquiera puede decir, yo en aquel tiempo hubiese hecho esto o aquello o lo otro. Pues usted, con esta escritura y con esto que se ha leído, que se ha estado leyendo en esta ocasión, lo que usted está haciendo en este tiempo es lo mismo que estaría haciendo en el tiempo de Jesús. La misma actitud que usted está asumiendo en el cumplimiento del programa divino para este tiempo final es la misma actitud que usted hubiese hecho en el tiempo de Jesús. Usted dice, pero si Él estuviera presente hoy, la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pudieran decir, pero si Él estuviera presente aquí, nosotros queríamos eso. Pero si ese es el mismo espíritu de Él el que está operando, porque Dios es el que opera los ministerios, y Él es el que está operando ese ministerio que estuvo en William Soto Santiago. Es el mismo el que está en nuestro medio ahora mismo. Él está en nuestro medio. Él está vivo operando todo lo que está siendo llevado a cabo. Es el mismo Dios, es el mismo ángel del pacto operando esos ministerios. La Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerden que es Dios en morfe, es Dios cambiando su máscara, su velo de carne. Pero cuando ese velo de carne termina de cumplir el propósito por el cual Dios estuvo obrando, el ministerio que estuviera obrando en ese personaje, en ese velo de carne, cuando termina, muere ese cuerpo terrenal. Y Dios sigue su programa y sigue cumpliendo su programa con otro velo de carne. Ahora recuerden que va a llegar el momento en donde todos vamos a estar juntos, donde todos nos vamos a ver a Jesús en su cuerpo glorificado, vamos a ver al hermano Branham, vamos a ver a nuestro precioso hermano William Soto Santiago, vamos a ver los mensajeros de las edades, vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Adán, vamos a ver a Elías, vamos a verlos todos en sus cuerpos eternos. Pero ahora estamos viendo como al invisible. O sea, cuando se dice así, es que se está viendo la manifestación de Dios por las obras. Como Él dijo, si no creen en mí, crean en las obras. Y las obras que Dios estaría cumpliendo en este tiempo final es trayendo la fe de rapto. Eso es ver al invisible, ver detrás del velo, ver a Dios obrando en medio de su iglesia, en medio de los dos querubines de madera de olivo forrados de oro en el lugar santísimo. Es ver eso cumplido en la iglesia del Señor en este tiempo final, en la manifestación que Dios está usando en medio de su iglesia para traerles la fe de rapto. Sigue diciendo
Entonces, Él está aquí esta noche. Está aquí en forma espiritual, porque el mundo se ha civilizado más y ha llegado a un punto tan educado, y ahora en la forma que está Él, no lo pueden matar. Él murió una vez, no puede morir de nuevo. Él tuvo que venir en forma de carne para que así Dios pudiera sufrir la muerte en la carne por el pecado. Pero en esta forma jamás puede morir. Dice, Él es el Espíritu Santo. Como dice el hermano Ubarana en una ocasión, pueden matar al hombre, pero no el mensaje. Ahora otra cosa, Él no se unió con sus organizaciones, sus sacerdocios, etc. No quiso tener nada que ver con eso. Para ellos eso simplemente fue otro punto contrario. Y además de esto, Él procuraba destruir lo que ellos habían edificado. Él entró en el templo y nosotros le llamamos un hombre manso, y lo era. Pero muchas veces nosotros entendemos mal lo que es la mansedumbre. Ahora fíjense, habíamos leído en este capítulo 6, donde Él, en el verso 38, Él allí habló y dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Él vino a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres, no lo que ellos querían escuchar de Jesús. Cuando el diablo le dijo allí, que cuando fue tentado, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, o tírate por este barranco. O sea, vea cómo ese espíritu del diablo también es operado en personas cuando usted ve que tratan de decir que creen, pero si hace tal cosa, o si pasa tal cosa, si hace esto y yo veo tal cosa, entonces yo voy a creer. Eso es un espíritu, es el espíritu igual al que allí en ese tiempo, en esos 30 o 40 días que fue tentado Jesús, es ese mismo espíritu el que está en esas personas, tratando de decir que creen, pero si ven primero, si haces las obras mayores que Jesús o que el hermano Branham, entonces vamos a creer. Eso va a llegar un momento. No se ajoren, ya mismito. Ahora es el tiempo de la enseñanza para que obtengan esa fe de rapto. La vindicación de todo lo que Dios está haciendo tiene su momento, ya mismo. Para ellos que están deseando y pidiendo eso, se les va a cumplir. Pero ya para los que van a decir, ahora creo, ya se les va a hacer tarde. Miren, sigue diciendo el hermano Branham en la página 9. Muchas veces nosotros entendemos mal lo que es la mansedumbre. Él también era un hombre de compasión, pero nosotros no entendemos bien lo que es la compasión. Cuando dicen ahora no, hay que tener compasión con aquel, con el otro, o hay que ser compasivo con esto, con lo otro. Miren el significado de compasión. Nosotros no entendemos bien lo que es la compasión. La simpatía humana no es compasión. Compasión es más bien obrar la voluntad de Dios. Él pasó por la multitud de enfermos que se encontraban alrededor del estanque de Betseda. Ahora, y él escribe al lado allí, compasión es igual, es obrar la voluntad de Dios. Él pasó por la multitud de enfermos que se encontraban alrededor del estanque de Betseda. Ahora, multitudes no significa ningún número fijo, pero allí había multitudes de cojos, mancos, ciegos, secos, y él siempre tenía compasión de la gente. Pero en esta ocasión llegó a cierto individuo que no estaba cojo, ni manco, ni ciego, ni seco. Quizás tenía una enfermedad de postración o alguna otra cosa atrasada, porque le había tenido por 38 años. Esta cosa
no le molestaba mucho, no se iba a morir con esta cosa que tenía, estaba allí sobre su lecho. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre le respondió, no tengo quien me meta en el agua, porque mientras voy, alguien siempre se mete antes de mí. Entonces él podía caminar de una parte a otra, pero estaba debilitado. Entonces Jesús le dijo, de la página 10, entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vean la palabra creadora siendo hablada. Después Jesús fue interrogado sobre este asunto, porque usted recuerda que la Escritura dice, y con razón, porque si él viniera a esta ciudad esta noche y obrara algo así, hablarían mal hoy también. Pero recuerde, él vino para hacer una sola cosa, la voluntad de Dios. La aclaración de esto se encuentra en San Juan capítulo 5. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Él mirando también al invisible, o sea, al Padre, a lo que no vemos, a la séptima dimensión. Porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo, juntamente, Juan 5:19. Ahora ellos debieran haber reconocido que eso fue la propia vindicación de la profecía de Moisés. Y escribe vindicación, cumplimiento. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:15. ¿Notó usted que cuando Jesús vio a este hombre, ya había estado en esta condición por muchos años? Él, siendo un profeta, vio a este hombre en esta condición y fue al estanque abriéndose camino entre todos los enfermos hasta hallar a este individuo. Pasó por encima de los cojos, ciegos, mancos y secos, aun siendo un hombre lleno de compasión. Pero compasión es hacer la voluntad de Dios. Y él escribe ahí también, compasión es hacer la voluntad de Dios. Hallamos pues que no tenía nada que ver con sus organizaciones y por consiguiente era un desechado. Además, cierto día él entró en el templo siendo un hombre y halló la casa de Dios casi tan contaminada como es hoy día. Estaban comprando y vendiendo, cambiando el dinero, y él trastornó las mesas de los cambistas y tomó unas cuerdas e hizo un azote y con él echó a los cambiadores de dinero del templo y sobre ellos descargó su ira. Entonces él dijo, aleluya, la casa de mi padre es una casa de oración, y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones, y con vuestras tradiciones habéis hecho nulos los mandamientos de Dios. ¿Por qué una gente como esa creerle? No, Señor, estaban tan estancados en el lodazal de las sociedades y la inmundicia del día, hasta que ya estaban tan eclesiásticamente congelados, que no podían sentir las vibraciones del poder del Dios Todopoderoso. Con razón, una mujercita podía tocar su vestidura y ser sanada, y un soldado borracho podía escupir en su cara y no sentir nada de virtud. Todo depende de la manera en que usted se allega, depende de lo que usted busca. Cuando usted asiste a la iglesia, depende de lo que busca. Pero vean cómo él allí nos habla que ellos estaban tan estancados en el lodazal de las sociedades y de todo, o sea, venían ya con esas comodidades en cuanto a la sociedad y todo lo que envuelve toda la sociedad del mundo. Pero cuando él les empezó a abrir las escrituras en cuanto a el cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo, no creyeron la apertura de las escrituras, más bien tropezaron con ellas y no podían aceptar esa palabra que los sacaba de esa comodidad que tenían, y todo lo que ya Jesús había hecho por ellos lo echaron a un lado. Todo lo que Dios le había dado,
le había dado pan, los había estado alimentando, estaban bien llenitos siempre, pero cuando vino el momento de cambio, cuando vino el estremecimiento, entonces dejaron de andar con Jesús. Entonces decía que eso no era así. Y recuerden que es paralelo en todo este tiempo. Sigue diciendo, ahora lo vemos parado allí y sin duda la gente ya había sido amonestada por el sacerdote. El sábado entrante él viene para acá. Cuando lo veáis, no lo escuchéis. Vean, ya empezaron los líderes entonces a hablarle al pueblo. Miren, cuando llegue el sábado que viene, no le presten oído a Jesús, porque miren con todas esas cosas que ha salido Jesús. Y empiezan a preparar y a indisponer al pueblo a que reciban al Mesías, al ungido, al hombre que les estaba dando el pan del cielo, el pan verdadero, el que les estaba dando la vida eterna para que la recibieran al creer en él. Cuando lo veáis, no lo escuchéis. Ahora puede ser que vayáis a verlo, pero no pongáis atención a lo que diga, porque él no pertenece a nuestro grupo. Él es un desechado. Vean, aún indisponer a las personas para que vayan al lugar en donde ya ha sido hablada la promesa, que se iba a estar hablando la enseñanza bajo carpa y que se iba a estar dando a conocer el misterio del séptimo sello y se iba a estar dando la fe de rapto. El indisponer a la gente a que aunque vayan no presten atención, eso están colocándose como los líderes religiosos de aquel tiempo, que vean ahí cómo el hermano Branham habla, indisponían, eran personas que colocaban en el corazón de las personas un corazón indispuesto para recibir lo que Jesús iba ese próximo sábado a hablar en la sinagoga. Ni creían ellos, ni aceptaban ellos, y tampoco querían que el pueblo aceptara. Él es un desechado, no tiene una tarjeta de nuestro compañerismo, ni papeles de alguna organización. Él no tiene nada de estas cosas. ¿Y qué es? Un tipo renegado que fue nacido ilegítimamente, concebido por una mujer antes de ser casada. Miren cómo le empiezan a sacar las cosas a Jesús. Y sigue diciendo, concebido por una mujer antes de ser casada, pero que ahora es casada con un carpintero y ahora están tratando de explicar la cosa con un cuento sobrenatural. Eso es exactamente lo que muchos están haciendo en este tiempo. Es un vivo retrato de todo lo que está pasando. Y muchos no se dan cuenta de todo esto. Pero como se está cumpliendo en una manera tan simple y tan sencilla, eso mismo hace que tropiecen, que no crean, que indispongan a los hermanos para que escuchen esas palabras de enseñanza que ya fue profetizado que se iba a estar realizando bajo carpa. Y ahora están tratando de explicar la cosa con un cuento sobrenatural. Ahora dirán, ahora viene a decir que él es el enviado, que en él se cumple tal cosa. Ahora vienen a decir que es eso. Nosotros sabemos bien que cuando el Mesías venga, vendrá descendiendo de los pasillos celestiales y se presentará a nuestro pontífice y dirá: Caifás, aquí estoy. Los muchos están esperando
todo lo que ya está ocurriendo lo están esperando de otra manera. Están esperando que aparezca nuevamente y venga a predicar, venga a hablar todo lo que ya él ha estado hablando desde hace algún tiempo. Lo que ellos están esperando ya está ocurriendo. Es el mismo espíritu ministerial. Sigue diciendo, pero nosotros hallamos que no lo hizo de esa manera, porque no fue escrito de esa manera en la palabra. Fue una tradición humana lo que hizo que creyeran eso. La palabra dice que vendría, así como vino. Allí estuvo leyendo la palabra y diciéndoles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos, pero todavía ellos no lo pudieron reconocer. Ha sido igual en todas las edades. Y ahí dibuja las edades y la piedra angular. Noé pudo haber dicho la misma cosa aquel día cuando entró en el arca y la puerta se cerró. Recuerden, Dios cerró la puerta. Recuerden, fue Dios el que cerró la puerta. Y es Dios el que cerró la puerta para la dispensación de la gracia. Y es Dios el que cierra la puerta para la transformación. Para los que van a ser transformados, Él es el que cerrará esa puerta. No pudo haber dicho la misma cosa que el día cuando entró en el arca y la puerta se cerró. Recuerde, Dios cerró la puerta. No pudo haber abierto la ventana en la parte superior del arca y mirando sobre la congregación pudo haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Pero ya era demasiado tarde para aquella gente. Él había predicado por 120 años. Él escribe 120 años. Procurando meterlos en aquel barco que había construido. Les había dicho que las escrituras decían, así dice el Señor, va a llover. Lo mismo que se ha estado diciendo, va a llover fuego atómico en este mundo maldito, en este mundo de pecado. Y se le ha estado hablando que hay una sola puerta, hay una sola esperanza, la segunda venida del Señor, la cual los escogidos de Dios estamos aprovechando y estamos recibiendo toda esa enseñanza para escapar de los juicios divinos que han de venir sobre el planeta Tierra. Estamos recibiendo la preparación para obtener esa fe de rapto y así caminar en este camino que estamos llevando a cabo hacia la tierra prometida de nuevo cuerpo. Y seremos como Elías y como Enoc, que caminó con Dios y fue traspuesto, fue raptado. Pero hay que saber en qué camino caminar. Pero ellos esperaron hasta cuando ya era demasiado tarde. Pero Noé fácilmente hubiera podido decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Y mira, vamos a leer un poquito más. Dice, Moisés pudo haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura, aquel mismo día cuando la columna de fuego descendió sobre el monte Sinaí, vindicando su testimonio. Como ustedes saben, Moisés fue un hombre llamado por Dios, un profeta, y cuando Dios lo llamó, él tuvo que tener una experiencia sobrenatural para ser un profeta. Tuvo que encontrarse cara a cara con Dios y hablar con él. Además, todo lo que él decía tenía que acontecer así tal cual como lo dijera. A nadie le creería. Entonces ningún hombre tiene el derecho a llamarse así, hasta que ha hablado cara a cara con Dios allá detrás del desierto, donde él se haya encontrado con Dios mismo. Ahora, todos los ateos en el mundo con sus explicaciones no le podían quitar aquella experiencia a Moisés.
Él estuvo presente y sabía que había sucedido así. Todo cristiano debe tener esa misma experiencia antes de testificar que es un cristiano. Cada uno tiene que tener su propia experiencia. Ahora, vean ustedes cómo en cada tiempo, como nos dice allí, Noé podía decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Moisés podía decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Y hoy lo hemos dicho, y lo hemos repetido, y lo decimos. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestro medio. La escritura del cumplimiento de lo que Dios ha estado llevando a cabo conforme a su programa, lo cual es traer la fe de rapto, traer el cumplimiento de lo que fue hablado que serían los truenos, la revelación de la segunda venida del Señor, la revelación del séptimo sello siendo abierto a la iglesia, lo cual les daría la fe de rapto, o sea, la que nos está dando la fe de rapto. Y no podemos decir otra cosa, sino, ¿y a quién iremos? Como dice allí este últimos versos de ese capítulo 6, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Quise leerlo nuevamente para seguir de donde estábamos leyendo. Vean cómo muchos dejaron ya de andar con Jesús. Y sigue diciendo, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Ahora allí, Pedro nos habla de esa revelación que Dios le dio a Pedro de quién era Jesús, porque ellos se dieron cuenta que el único que tenía palabras de vida eterna, aunque habían cosas que no entendían, no comprendían, pero ¿a quién iban a ir? ¿A quién iremos? Dijo allí Pedro. ¿Y a quién iremos? ¿A quién iremos en este tiempo final? Podemos decir con certeza de corazón y con convicción cuando nos hacemos esa pregunta, ¿a quién iremos? Podemos contestar, Señor, iremos a ti, creeremos en ti, en la manifestación que estás cumpliendo en medio de tu iglesia, en medio de cada uno de nosotros, porque solamente en ti, solamente en el cumplimiento de la visión de la carpa, solamente en el cumplimiento de la enseñanza bajo carpa, obtendremos la fe de rapto, obtendremos ese cuerpo eterno y glorificado. Por eso nos agarramos a esa palabra, nos agarramos del mensaje y continuaremos agarrados de esa enseñanza, preparándonos para nuestra adopción. ¿A quién iremos? Si solamente tú, oh Dios, creador de los cielos y de la tierra, en el cumplimiento pleno de
la manifestación que tú estás llevando a cabo en medio de tu iglesia? ¿Será que se llegará a esa parte culminante de la manifestación tuya en toda tu plenitud en medio de tu iglesia, para así en esos días que ocurra la resurrección nosotros ser transformados? Creemos en tu venida, Señor, como el león de la tribu de Judá. Creemos tus promesas, creemos lo que tú estás hablando en este tiempo, y ahí cada uno se puede identificar, no como aquellos que dejaron de caminar con Jesús, sino con los que allí más bien le hacen la pregunta a Jesús: pero ¿y a quién iremos? No hay más nadie en el planeta Tierra que esté trayendo palabras que están siendo encarnadas en cada escogido de Dios para producir esa fe de rapto. No hay nadie en este planeta Tierra que haya estado cumpliendo lo que ya prometió Dios en medio de esa iglesia, que estaría cumpliendo y que cumpliría en este tiempo final, si no es aquel del cual ya Dios había hablado, Dios había profetizado, que estaría haciendo todo lo que el Padre le diga que haga, porque todo es conforme a su programa y todo es en la voluntad de Dios. Lo que Jesús vino a hacer era cumplir la voluntad de Dios. Compasión es igual, es obrar la voluntad de Dios. Ha sido para mí una gran bendición y un privilegio poder enviar estas palabras de saludo bajo este tema: compasión es obrar la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los hermanos y hermanas allá en San Felipe, Yaracuy, Venezuela. Es realmente una bendición poder saludarles a cada uno de ustedes hoy, miércoles 28 de diciembre de este año 2022, y a todos los que estarán escuchando este saludo de este día. Estamos viviendo un tiempo muy importante en donde Dios llevará a cabo todo lo que tiene en su programa desde antes de la fundación del mundo que Él trazó, y el mayor de ellos es nuestra transformación, o sea, la promesa más grande que cada hijo e hija de Dios de este tiempo final está deseando, está anhelando, es tener un cuerpo perfecto, un cuerpo eterno, un cuerpo el cual no tendrá limitaciones y será eterno, o sea, no tendrá esos problemas que tienen estos cuerpos terrenales, sino que será eterno y glorificado. Y para llegar a obtenerlo hay un sinnúmero de profecías y de eventos proféticos que van a estar cumpliéndose para llegar a ese momento, como lo es el cumplimiento de la visión de la carpa. Y cuando llegue ese momento, ya todo lo que Dios tiene que darle a su pueblo para esa adopción, esa transformación, ya habrá ocurrido. Y eso corresponde a la enseñanza bajo carpa. O sea, será el tiempo en donde, cuando estemos adoptados, transformados, ya habrá ocurrido todo ese tiempo de enseñanza. Miren, en un mensaje que nuestro hermano William Soto Santiago nos predicó en
el 2008, sábado 4 de octubre del 2008 en Cali, Colombia, y lo tituló Lo que sucede a la final trompeta. Él nos dice allí, en una parte de este mensaje, dice: todos van a escuchar esa trompeta final. Sin escucharla no podrán tener la fe, la revelación del rapto, que es la revelación del séptimo sello, la revelación de la venida del Señor. El reverendo William Branham, en la página 14 del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, dijo: el séptimo sello no ha sido abierto todavía. Y está muy bien, hablando de ese séptimo sello, cómo vendrá y cuándo vendrá. O sea, eso no ha sido abierto al público. Pero el reverendo William Branham, en el libro de los sellos, página 465, vamos a ver este aquí que tiene las páginas en la forma que yo las cito siempre, del libro de los sellos, página 466, 467. 7 es el número perfecto de Dios. Y hubo estos 7 truenos consecutivos, uno tras otro. Estos 7 truenos sonaron así rápidamente, como si estuvieran deletreando algo. Ahora noten pues que en ese tiempo Juan comenzó a escribir y le fue dicho: no lo escribas. Jesús nunca habló de esto. Juan no lo podía escribir. Los ángeles no sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Es aquello de lo cual dijo Jesús que ni los ángeles en el cielo lo conocían, ni Jesús mismo lo conocía, porque él dijo que solamente Dios lo conocía. Y ahora en la página 464 a la 465 dice: al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso es contenido en el séptimo sello. Y luego comienza a hablar del séptimo sello como un cohete que es disparado y tiene diferentes etapas. Estamos, Miguel, vamos a buscar esa parte donde dice: a él le conviene crecer. 474, ahí lo tengo, y 475 dice: yo únicamente les estoy diciendo lo que vi y las cosas que me han sido dichas. Usted haga lo que guste. Yo no sé quién será, ni qué va a suceder. Vean cómo ahí él le está diciendo a la congregación allí, que él les está diciendo las cosas que vio y las cosas que le han sido dichas, pero les dice: usted haga lo que guste. O sea, es el libre albedrío que tiene cada persona en creer o rechazar. O recibe y cree las promesas de Dios o las rechaza. Cuando dice no sé quién será, está hablando de una persona. No sé, solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. Y los 7 truenos es la voz del ángel fuerte de Cristo. Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando, y ahora nos habla de una persona. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra ha servido de fundamento. Por eso él dice en el libro de citas, páginas 162 y 157, que estaba poniendo el fundamento, el andamio, para que otra persona subiera en él, poniendo la plataforma, y por supuesto tiene que ser el que él está anunciando que va a venir después de él. Dice: quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. O sea, que no estará ministrando de nuevo. Se fue y regresará en la resurrección de los muertos en Cristo, para lo cual ya estará operando la visión de la carpa y habrá un ministerio nuevo ahí. 2 ministerios que estará operando el Espíritu Santo, que son los ministerios de los 2 olivos. Miren cómo el hermano William allí nos habla que él se fue, el hermano Branham se fue, y que va a regresar a la resurrección. Pero para ese tiempo ya estará operando la visión de la carpa, porque él estuvo allí viendo esa visión cuando el ángel le estaba mostrando esa visión. O sea, fue llevado a ese tiempo en donde él estuvo viendo allí predicación, llamamiento y las sanidades y milagros y maravillas. O sea, que ya estaba en función
y había un ministerio allí nuevo operando. Y si hay un ministerio operando nuevo allí, por consiguiente tiene que ser el ministerio que Dios tiene en el fin del tiempo, en donde estará operando los ministerios de Moisés y de Elías. Como aquí lo dice, dos ministerios que estará operando el Espíritu Santo, que son los ministerios de los dos olivos. Y sigue citando del hermano Branham, no habrá dos aquí al mismo tiempo. Ahora está hablando de un hombre. ¿Cómo es que Dios le habla en cada edad y en cada dispensación a la raza humana? Por medio de un hombre. Y así es en este tiempo en el cual estamos viviendo. Dice, ahora está hablando de un hombre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Recuerden que esto está hablando el hermano William de ese tiempo en donde la visión de la carpa y el cumplimiento de la carpa está siendo manifestada, está siendo cumplida en medio de la iglesia. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Es porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. Y aun si así fuera, como sucedió con Juan en el tiempo de Juan y de Jesús, y aun si así fuera, Él crecerá y yo menguaré. Está diciendo lo mismo que dijo Juan el Bautista cuando le dijeron, mira, ahora aquel del cual tú diste testimonio, ahora vienen a él más personas, vienen a él y bautiza más, o sea, bautiza más gente que tú. Es lo que están diciendo, viene a él y son bautizados muchas personas. Y Juan dice, no puede el hombre hacer nada de sí mismo si no le fuere dado de Dios. O sea, que no era una obra humana, era algo de parte de Dios. Y entonces dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. Esas fueron palabras correctas de parte de Juan el Bautista. Y ahora será en la visión de la carpa y en el cumplimiento de la visión de la carpa donde estará aquel del cual dijo el reverendo William Branham, a él le conviene crecer. Ahí es donde crecerá al máximo ese ministerio. Vean que es en el cumplimiento de la visión de la carpa, que esa escritura en donde el hermano Branham habló. Y también Juan el Bautista dijo esas mismas palabras, que a él le conviene crecer y a mí menguar. Fíjense cómo en el cumplimiento de la visión de la carpa tiene su feliz cumplimiento, o sea, el cumplimiento total de esa escritura, porque ahí es donde ese ministerio estará en su máximo, en la máxima expresión, o sea, en donde crecerá al máximo ese ministerio de Moisés y Elías, operado Dios por medio del Espíritu Santo, su ministerio, por medio del instrumento que Él tiene en este tiempo final. Sigue diciendo, y ahora lo que todos los que han creído el mensaje que Dios trajo por el reverendo William Branham, ¿qué es lo que deben estar buscando? A aquel del cual dio testimonio el reverendo William Branham, que vendría después de él, al cual le conviene crecer, y el cual tendrá el ministerio del día postrero y llegará a la parte culminante del cumplimiento de la visión de la carpa. Cristo en Espíritu Santo estará en medio del cumplimiento de esa promesa, porque es el programa de Dios por medio de Cristo para su iglesia para el día postrero, y así será estremecido este mundo con la demostración del poder de Dios en toda su plenitud, sin limitaciones, y así será que mundialmente van a ver esa manifestación de Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, en medio de su iglesia. Y más adelantito en este mismo mensaje dice, y ahora el reverendo William Branham recibió de parte de Dios en el río Ohio, cuando allí estuvo bautizando, cuando bautizaba el número 17, eso fue en el mes de junio día 11 por ahí más o menos, después lo buscan y me corrigen si no estaba bien para apuntarlo en algún sitio. Escuchó la voz del ángel que vino en esa llama de fuego, en esa columna de fuego, y dijo a que así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, él lo dice algunas veces, tú precursarás la segunda venida de Cristo, o tú eres enviado para precursar la segunda venida de Cristo. Y también en otras ocasiones dice, tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Por eso el mensaje del reverendo William Branham es tan importante para el cristianismo y para el judaísmo también. Estará presente mostrando todas estas cosas que han sido prometidas y que fueron precursadas por el reverendo William Branham. Él habló de esas cosas. Y por cuanto en el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías, en donde está allí el orden
de lo que será la venida del Hijo del Hombre, aparecieron Moisés y Elías, y la promesa es que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Por eso el reverendo William Branham, precursando la segunda venida de Cristo, habla de Moisés, de Elías y de Jesús, lo cual todo concluirá como fue cumplido allí. Y una voz del cielo, o Dios hablando, una voz del cielo desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O sea, este es mi Hijo amado, mi David, porque David significa amado y se escribe en la misma forma. David y amado se escribe igual en hebreo. Y ahora, cuando los discípulos, que estaban con sueño y también temerosos, salen de la visión, ven solamente a uno, a Jesús. Todo llegará a esa etapa, y entonces veremos y entenderemos lo que está prometido, que será la venida del Señor con sus ángeles, y comprenderemos el mensaje que precursó la segunda venida de Cristo. El pueblo que estará más adelantado en todos estos temas y en todo este programa divino de la venida del Señor será el que esté en la etapa o edad correspondiente a este tiempo final, en medio del cual y para el cual la visión de la carpa se convertirá en una realidad. Estemos brazo a brazo en esa labor para que se cumpla la promesa de la visión de la carpa. Y más adelantito vamos a ver aquí donde él nos dice algo muy, pero que muy importante en el mensaje que él predicó. Un saludo allí a los pastores. Digo más adelantito porque es un tomo especial aquí que prepararon, o sea que tengo aquí, que prepararon en México hace unos años atrás, de el 2008, un tomo especial. Y aquí hay también hay unas palabras de saludo a los ministros, que fue predicado el 11 de octubre del 2008 en Quito, Ecuador. Dice en una parte acá de este mensaje, dice: y ahora para el tiempo final estamos esperando grandes bendiciones de parte de Dios. Cristo está como sumo sacerdote en el templo celestial, en el trono de intercesión, que es el trono de Dios en el cielo. O sea, en ese momento, en el 2008, él está hablando que él está allí todavía, pero que al estar Cristo como sumo sacerdote, con su sangre, es convertido ese trono o silla en silla o trono de misericordia y de intercesión, mientras está Cristo como sumo sacerdote, bajo la dispensación de la gracia. Cuando termine su obra de intercesión, lo cual será cuando haya completado su iglesia, haya entrado hasta el último escogido a su iglesia, él habrá hecho intercesión hasta por el último escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Lo habrá redimido, se levantará del trono del Padre y hará su obra de reclamo, ya no como sumo sacerdote, sino como león de la tribu de Judá. Como dijo el anciano a Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis, ya será león y por consiguiente juez. Ya no estará como sumo sacerdote, ya no habrá sangre en el propiciatorio en el cielo, ya el tiempo habrá terminado, tiempo de redención. Y hay un lugar que nuestro hermano William escribió en el libro de los sellos, pero es el libro que es color negro, que es el que no está, vamos a decir, editado. Lo han repartido allá lo han preparado en Jeffersonville, o sea, ya en la imprenta que tienen ellos allá, donde lo prepararon. Muchos de seguro lo tienen. Y en la página 369, que es la página donde está este extracto del libro que tenemos, que usamos, pero en el libro, este libro que es como carpeta negra, es la 404. Ya lo hemos leído, pero acá es que él habla algo, el hermano Branham, y él escribe arriba de esto que le voy a leer. Dice: clamaron a las piedras y a los montes que los escondiesen
que los escondiesen de la misma palabra de la cual ellos se habían burlado, porque veían que Él venía, escondernos de la ira del Cordero. Él es la palabra, ¿ven? Ellos se habían burlado de la palabra, y ahora allí estaba la palabra encarnada. Y escribe en Elías y Moisés. Y ellos se habían mofado de ella, se habían reído y burlado de ellos. Recuerden, esta es la versión que ellos, de este libro de los sellos. Y la palabra encarnada había bajado. ¿Por qué no se arrepintieron? No podían, ya era demasiado tarde. Y ellos conocían el castigo, lo habían escuchado. O sea que sí, es prometido que esa manifestación de los dos olivos estaría en medio de su iglesia, bajo el ministerio, bajo carpa. Tiene que estar en esa manifestación, en un hombre, hablando, predicando, porque dice, lo habían escuchado. Ellos habían estado en cultos como este y sabían todo al respecto. O sea, estaban bien empapaditos de todo lo que estaría ocurriendo a aquellos que desprecian la misericordia de Dios por última vez a su iglesia, porque es lo que dice más adelante. Y sabían todo al respecto. O sea que por conocimiento no era que estaban ajenos a los que le iba a suceder, aquellos que iban a rechazar. Y por consiguiente que se habían reído, se habían burlado, habían hecho todas las cosas en contra de esos ministerios. Pero recuerden que todo eso tiene que ser hablado para que así las personas que son ungidas con esos espíritus de la quinta dimensión cumplan esas promesas, porque toda palabra que sale de Dios y es hablada por los profetas, tienen que ser cumplidas todas esas palabras. O sea que si había gente que estaba ya pidiéndole a los montes, a las peñas, que los escondan de la ira del Cordero, es porque esas personas ya tuvieron una trayectoria para cruzar la línea. Y ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, lo mismo que ellos habían rechazado. ¿Ve? Lo mismo que ellos habían rechazado, ya esos profetas lo habían hablado ya antes. O sea que ya están con bastante conocimiento de lo que les va a venir, de lo que les espera a todos ellos. Habían despreciado la misericordia por última vez. Y él escribe, bajo los dos olivos. Ahí escribe también eso, y en el libro rojo de los sellos, él había escrito ahí, que lo hemos leído varias veces, Moisés y Elías, el que los recibe, o el que recibe los ministerios de Moisés y Elías, recibe misericordia. Algo así dice allí, no lo tengo aquí a la mano, pero miren acá en este, dice, habían despreciado la misericordia de Dios, habían despreciado la misericordia por última vez. Y allí él escribe, bajo los dos olivos. Y cuando uno desprecia la misericordia, no queda más que el juicio. Y escribe al lado, allí también, los dos olivos. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William, al tomar el título de la vida, acuerden, voy un poquito antes, cuando dice en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, ya será león y por consiguiente juez, ya no estará como sumo sacerdote, ya no habrá sangre en el propiciatorio en el cielo, ya el tiempo habrá terminado, tiempo de redención, o sea, tiempo de salvación, tiempo de misericordia. Pero la misericordia, entonces Dios la envía por última vez por medio de los ministerios de Moisés y de Elías. Dice, y al tomar el título de la vida, el título de propiedad de la vida eterna, el título de propiedad de toda la creación, el título de redención, ya ahí las cosas cambiarán en el cielo y por consiguiente en la tierra. Y para los escogidos será el momento más glorioso de todos, porque luego
de recibir el título en el cielo, lo traerá a la tierra, lo entregará a un hombre que se lo coma para que predique a todo pueblo, nación y lengua. O sea, un mensaje para toda la humanidad vendrá. Pero ya no habrá tiempo de redención, ya no habrá sangre en el cielo. Ahí es donde los ministerios de los dos olivos estarán haciendo grandes señales, grandes maravillas. Y ahí se estará cumpliendo plenamente la visión de la carpa, porque los milagros y maravillas son para Moisés y Elías. Vean que eso es para el tiempo en donde ya no está como sumo sacerdote en el cielo. Y si se lo entrega un hombre, pues tiene que estar ese hombre aquí en la tierra para que se coma ese libro y que predique. Será un mensaje rápido, será un corto mensaje el que se estará predicando para toda la humanidad. Y en esa predicación es la predicación, la enseñanza que los escogidos de Dios estarán recibiendo en ese avivamiento final. Cuando Él dice vendrá otro avivamiento, vendrá otro tiempo, ahí es que viene del occidente ese jinete en ese caballo blanco, que es la palabra pura, que es el que tiene el contenido y la revelación del séptimo sello, lo cual es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para darles así la fe para ser transformados y raptados. Sigue diciendo, recuerdan en la página 166 del libro de citas, en donde el reverendo William Branham dice, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo, o sea, veré otro tiempo de avivamiento, como el que hubo en cada una de las edades, en donde Dios envió un mensajero con un mensaje, Él lo proclamaba y llegaba y surgía el avivamiento de esa edad. Y miren lo que acabamos de hablar, habrá otro tiempo, otro avivamiento, dice, del occidente. Ahí está hablando Elías en su cuarta manifestación. Del occidente vendrá un jinete. Así que la vista hay que tenerla, ¿dónde? En el occidente. Y el occidente es el continente americano. Y ya en la parte norte del continente americano vino Elías en su cuarta manifestación. Y hubo el avivamiento de la séptima edad. Otro avivamiento en el continente americano. Otro avivamiento en el occidente. Solamente puede llevarse a cabo en la América Latina y el Caribe. Del occidente, o sea, que el próximo avivamiento, después del avivamiento del tiempo del reverendo William Branham, y el próximo mensajero o jinete será del occidente, un occidental, y por consiguiente con vestiduras del occidente y con costumbres del occidente, comiendo arroz y frijoles. Esa es la comida más típica del occidente, arroz, frijoles, un pedacito de carne por un lado, y en algunos países chile o ají, pique también y cosas así. Del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco, el caballo blanco de la palabra. Dice, recorreremos, y ahora no dice recorrerá, recorreremos. Y ahora Elías no se va a quedar fuera, pero ya Elías en su cuarta manifestación se fue y no recorrió ese camino juntamente con el jinete que vendría, porque Elías en su cuarta manifestación es para la séptima edad y recorrería esa senda solo. Él dice, la próxima ocasión, él dice, en que veo a Elías viniendo, lo veo a Elías viniendo con Moisés, con el jinete del occidente que viene en un caballo blanco. Y dice, recorreremos. Por lo tanto, si va a recorrer de nuevo es por quinta ocasión y se queda en el occidente, pero no en la parte de la Odisea, ni en el territorio de la Odisea, sino en el territorio que corresponde a una nueva etapa, a una nueva edad, la edad de la piedra angular. Y por cuanto Dios está construyendo un templo espiritual, ese templo está reflejado, representado, simbolizado en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo el rey Salomón. Por lo tanto, hay atrio, hay lugar santo y lugar santísimo. Y más adelantito, este mensaje dice muchas cosas importantes. Vamos a ver por aquí. Dice, por lo tanto, vamos a ir un poquito antes, dice, por lo tanto tenía que surgir una etapa, una edad representada en el lugar santísimo para que sea el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, el lugar santísimo de la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero,
en donde obligatoriamente estarán los 2 olivos, estará el arca del pacto, que es Cristo, la palabra, estarán los querubines de oro, estarán los querubines de madera de olivo también, como en el templo de Salomón, cubiertos de oro. O sea, nos habla de esos ministerios siendo manifestados a través de carne humana. Y el oro, la divinidad, Dios ahí manifestándose. Todo eso corresponde al tiempo final. Por eso en Apocalipsis 11 lo encontramos fuera de las 7 edades, y está ligado al templo. Porque vean, Juan, cuando habla de los 2 olivos y estas cosas, primero está hablando del templo ahí, el cual él estaba viendo. O sea que es una manifestación fuera de las edades. Y en unas palabras de saludo también, vamos a ver aquí si son las mismas, sí, estas mismas son, pero ya al final, terminando, dice: y la alimentación de las congregaciones, manteniéndole siempre el alimento y a tiempo, y teniéndole siempre la pantalla mayor a ellos y la pantalla más pequeña. El pastor, 3 puntos suspensivos, el pastor, si tiene alguna pantalla para ver las noticias o ver las transmisiones, que sea la más pequeña y la más grande para la congregación, y preparándonos para cuando esté en pleno cumplimiento la visión de la carpa, que todas esas transmisiones que se lleven a cabo desde ese lugar puedan tenerlas todas las congregaciones, viéndolas en las pantallas que tengan y con buen audio, para que así estén viendo y escuchando, como si estuvieran en el lugar donde se esté llevando a cabo las actividades. O sea, que además de tener las pantallas para ver, también un buen audio para escuchar. Y si está diciendo que tienen que tener un buen audio para escuchar, es porque va a estar siendo predicado, hablado, todo lo que los hijos de Dios en toda la faz de la tierra necesitan escuchar para recibir la fe de rapto. Todo eso es parte del cumplimiento de la visión de la carpa, en donde llegará a esa etapa máxima, en donde Dios coronará esos ministerios con todas esas señales y milagros que nos habla las escrituras, y también en los mensajes del hermano Branham y los mensajes de nuestro hermano William, de todo lo que estará ocurriendo en medio de esa iglesia en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa. Estemos con los ojos espirituales bien abiertos, porque todo lo que Dios está cumpliendo en este tiempo en medio de esa iglesia es lo que ya fue hablado y fue profetizado por Dios por medio de sus profetas, y es lo que se está llevando a cabo en este tiempo en favor de los escogidos de Dios. Pero recuerden que la tercera etapa es para la iglesia novia, para las fatuas y también para los perdidos. O sea que es para todos los grupos, es para toda la humanidad, y también incluyendo los 144,000 judíos. O sea que esta etapa impacta toda la raza humana, impacta hasta la naturaleza, los cielos, la tierra, impacta hasta los cielos, porque hasta allá se escuchará la voz para que ellos que están allá escuchen, y al escuchar esa gran voz de resurrección, como la escuchó allí Lázaro, resuciten. Déjame ver si encuentro aquí rapidito, ya estaba terminando, pero esa parte de los de la sexta dimensión que van a escuchar, vamos a ver si la encuentro aquí así rapidito, porque los que están en la sexta dimensión estarán escuchando esa voz, y al escucharla estarán recibiendo así el llamado para regresar nuevamente a estar en medio de su pueblo, o sea, de
el pueblo de este tiempo vendrán a esa etapa de oro, que es la edad de la piedra angular, la edad vigente, la edad en donde Él cumplirá esa promesa de la resurrección. No lo encuentro así rapidito aquí, pero ya luego en estos días lo podemos buscar, donde Él habla de que será la voz de Dios hablando y ellos estarán escuchando esa voz. Ya luego, no lo conseguí así rapidito, pero ya luego lo estaremos buscando. Bueno, ha sido para mí un privilegio y una bendición muy grande poder enviar estas palabras de saludo a todos los hermanos allá en San Felipe, Yaracuy, Venezuela. Y Dios te bendiga, hermano Miguel, grandemente, a Ruth también, y todos los ministros y todos los hermanos allá reunidos en esta tarde. Que Dios les bendiga grandemente a todos. El tiempo ha llegado para el Hijo del Hombre materializar las promesas que el Dios vivo a los profetas dio a proclamar. Mas si a la piedra angular subiste, no tengas miedo, pues la voz de 7 truenos hablándonos está hoy. Lo que Juan oyó y no pudo escribir, lo que Branham vio y no pudo interpretar, lo que dijeron los truenos, Moisés y Elías van a materializar. Iglesia del Señor, reconoce tu posición, eres tú la reina, en la edad de la bendición. Iglesia del Señor, la diestra del Rey es tu posición, pues con amor has recibido la voz de la canción. Mas si a la piedra angular subiste, no tengas miedo, temor, pues la voz de 7 truenos hablándonos está hoy. Lo que Juan oyó y no pudo escribir, lo que Branham vio y no pudo interpretar, lo que dijeron los truenos, Moisés y Elías van a materializar. Iglesia del Señor, reconoce tu posición, eres tú la reina,
iglesia del Señor. La diestra del Rey es tu posición, pues con amor has recibido la voz. Iglesia del Señor, reconoce tu posición, eres tú la reina. En la edad de la bendición, iglesia del Señor. La diestra del Rey es tu posición, con amor cumple su promesa de la transformación. Escucha, mi hermano, la voz de la canción. No temas, manada pequeña, reconoce tu posición. Aliméntate, mi hermano, con la voz de la canción. En esta edad eterna reconoce tu posición.